A continuación, vamos a editar una fotografía de paisaje. Cuando te mostré los diversos tipos de fotografía, te hablé de la fotografía de paisaje, que es creo que de las que más visualizamos y la que estamos viendo todo el tiempo. Generalmente el paisaje es un ambiente natural, es una foto en modo horizontal en el cual podemos ver gran parte de un espacio de la naturaleza, aunque también el paisaje aplica para la fotografía urbana. Es decir, hay paisaje urbano en medio de una ciudad o dentro de una ciudad. Cuando hacemos foto con nuestro teléfono, es muy fácil hacer foto de paisaje. Si nosotros estamos caminando por un sendero en medio de una montaña, haciendo trekking, etcétera, simplemente sacamos nuestro teléfono. Como en el resto de la fotografía, es muy importante que tú visualices antes de tomarla cómo te imaginas esa foto y cómo esperas que sea el resultado final. A continuación vamos justamente a editar fotografía de paisaje. Para este ejercicio yo elegí una fotografía que tomé en la cima del Nevado de Toluca en México. Esto está en México. Lo que voy a hacer es importarla a VSCO. Voy a utilizar VSCO para este ejercicio. Y aquí podemos ver que tenemos una fotografía que yo tomé con mi teléfono, que es principalmente un paisaje natural, aunque hay una pequeña personita ahí. Saludos a Hugo del equipo de producción de Platzi, que es quien está en esta fotografía. Y bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Recordemos que tú decides qué tanto quieres editar o qué ajustes deberías contemplar. Sin embargo, en la fotografía de paisaje hay que tener muy en cuenta, 1, la regla de los tercios y 2, la línea del horizonte, porque esto hará que nuestra imagen sea estéticamente más atractiva. Aquí lo primero que hago es, voy a ir a los ajustes, voy a ir al crop y voy a imaginarme ya sea una foto en formato 4:3, que es como fue tomada, o una foto en 3:2. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Como podemos ver aquí, el horizonte está más o menos a la mitad cuando yo utilizo un formato 3:2. Creo que puedo usar ese o un formato 16:9. Con eso tendríamos un poco de piedritas, un poco de cielo. Esa puede ser una opción bastante interesante. Creo que voy a ir para allá. Y ahora debería evaluar si el horizonte está, si aplicamos la ley del horizonte que dice que nuestro horizonte debe estar o un poquito abajo o un poquito arriba de la mitad de la fotografía. Eso quiere decir que aquí el horizonte está como medio raro, porque si bien el lago que se encuentra ahí, el agua que marca parte de nuestra línea del horizonte no es uniforme, puede ser que no tengamos una línea muy definida. Sin embargo, yo voy a usar este formato y creo que si inclino un poquitín en el eje de las X, puedo hacer que nuestro horizonte quede un poco más alineado. Y luego creo que lo que necesito hacer es un ligerísimo ajuste para que quede nuestra línea del horizonte un poquito por debajo de la mitad. Ahí está como un poco más claro, podemos verlo. Sí, queda como, esa es la línea del horizonte, están todos los elementos. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? En este caso voy a aumentar un poco el contraste porque creo que le falta más contraste para poder diferenciar las montañas. Recordemos que el contraste hace que los oscuros sean más oscuros y los claros más claros, para poder diferenciar la montaña del lago un poco más, porque el lago es prácticamente el reflejo de la montaña. Entonces tomaré eso. También creo que le voy a aumentar un poco la exposición, pero muy poquito, de tal forma que sea una imagen un poco más iluminada. Y luego voy a ir a el tono y la saturación y voy a tratar de que los resaltados estén un poco más apagados, los highlights, y listo. Ahora bien, esta fotografía, si bien es tomada en el Nevado de Toluca, la verdad es que todo está muy blanco, el cielo está muy blanco, hay un poco de nieve, el agua no es muy azul. Voy a intentar a ver si es posible tratar de sacar un poco más cambiándole la temperatura.
Y para esto voy al balance de blancos. Me gustaría que esta foto fuera un poco más fría para que el agua adquiriera un tono un poco más azul. Entonces voy a reducir la temperatura de tal forma que puedo apreciar que esto le da una atmósfera que es mucho más fría. Si quieren jugar con el tinte y volverlo más verde, aquí es la opción, pero en este caso no lo voy a hacer. Veamos, voy a hacer un pequeño zoom solo para ver cómo queda el lago, la montaña respecto al resto de la fotografía. A mí me gusta, creo que también algo que podemos utilizar en este paisaje es claridad. Le puedo aumentar un poquitín la claridad para resaltar los bordes, que en este caso son los bordes del lago y de la montaña. Y con eso nuestra foto debería estar lista. Ahí podemos ver que tiene tonos mucho más azules comparada con la fotografía original. Recuerda que tú puedes ver los resultados de cómo va tu edición si presionas y haces tap sobre la fotografía. Este para mí sería un paisaje digno de publicarse en Instagram. Si además quieres utilizar uno de estos filtros de ViscoCam, te recuerdo que están disponibles, como en este caso un filtro bastante cálido, bastante frío, perdón, es el del E3, por tanto voy a utilizar ese filtrito. Así parece que Hugo está nadando en un gélido invierno. La realidad es que sí hacía un poco de frío. Pero ya con este filtro parece que debo reducirle un poquitín la exposición para sacar un poco más el lago. Listo. Esta es la fotografía que yo publicaría en Instagram. Esta es una foto de paisaje en donde utilizamos algunos elementos, pero te recuerdo que en los paisajes es muy importante tener en cuenta las dos reglas de composición que te enseñé en clases anteriores, la regla de los tercios y la ley del horizonte. Si esto está listo, le doy siguiente y simplemente le doy guardar y se guarda esta fotografía. Voy rápidamente a mostrarles qué hacer cuando tienen una fotografía de paisaje urbano. Y algo muy importante con esta foto. A veces nosotros nos paramos frente a un elemento, frente a un edificio que simplemente no entra en el espacio que vemos a través de nuestra cámara, no entra en el formato que tenemos. Ese fue el caso de esta fotografía, que es el Coliseo Romano, y lo que hice fue utilizar el modo panorámico. Con esto me dio cierta perspectiva, como si yo estuviera en una posición de mucha más altura respecto al edificio. Eso también permitió que el edificio entrara perfectamente a lo largo o dentro de mi fotografía. De hecho, si observamos, podemos ver que no es un formato 4:3, no es un formato 3:2, tampoco es un formato 16:9, y esto es porque disparé utilizando el modo panorámico. Voy a irme un poco más rápido para que vean únicamente lo que yo hice con esta fotografía. Fue, bueno, formato 16:9 puede funcionar. Le voy a hacer un ligero crop por aquí para tratar de mantenerlo al centro. No quiero cortar nada del edificio, pero me gustaría que se viera que está con una calle y que hay personas en la parte de abajo. Aquí lo haré al revés. Ahora primero elegiré un filtro. El filtro que a mí me gusta para este tipo de cosas es un filtro cálido, que es un C3. Y luego voy a utilizar claridad, que es las cosas que utilizan en paisaje urbano o en arquitectura, para resaltar un poco más. Observen cómo resalta un poco más esos bordes de cada una de las ventanas. Entonces voy a dejar esto como en 7.8 más o menos. Y voy a ajustar un poquitín el horizonte porque pareciera que está caído. Hay que tener mucho cuidado porque si los elementos están tan apretados, es decir, muy cerca de los bordes, cuando haga este ajuste del horizonte, puede ser que pierda parte de los elementos. Voy a ajustar solo un poquitito. Ahí está. Poquitito, ahí, se regresa. Listo, aunque ahí creo que se sigue viendo caído, voy a tratar de... Ahí está. Y ahí tenemos nuestra fotografía. Pueden ver que fue una edición bastante rápida y bastante simple. Ajusté la línea del horizonte, reajusté el encuadre. La tomé de forma panorámica porque el edificio no entraba en mi encuadre inicial.
de la cámara y le aumenté la claridad porque la claridad se usa cuando se trata de un paisaje urbano o de fotos de arquitectura. Esa fotografía está lista, le voy a dar siguiente, la guardo, le doy guardar y perfecta para publicarse en nuestras redes sociales. Te veo en la siguiente clase.